Y para hablar de números ya se encuentra conmigo aquí en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Andrés. Daniela, vamos a empezar aquí en Colombia, que subió las tasas de interés a su máximo nivel en 2 años. Hay muchas noticias económicas por estos días en Colombia y vamos a comenzar entonces con el Banco de la República, que aprobó un drástico aumento de 75 puntos básicos en su tasa de intervención para llevarla al 12%. Esto es su punto más alto desde abril del 2024. Esta decisión, que fue rechazada de inmediato por el gobierno de Gustavo Petro, que considera que tendrá impactos negativos para la economía, se podría explicar de la siguiente manera. Lo que está tratando el banco es de frenar la inflación tan alta que viene registrando el país. ¿Y cómo lo hacen? Con tasas de interés más altas, porque ya sabemos que cuando las tasas son altas, pues la gente lo piensa 2 veces antes de comprar. Se encarecen los créditos para vehículos, créditos para viviendas, tarjetas de crédito, y de esta manera pueden tratar de enfriar la inflación. Entonces esta es la primera razón que expone desde luego la entidad, con una inflación que, como vemos acá, mantiene una tendencia alcista. En mayo pasado esa variación de precios al consumidor fue del 5,8% interanual. Ya venía reduciéndose desde ese julio del 2023, cuando superaba el 12% la inflación. Acá veníamos del estallido de la guerra en Ucrania, cuando pues los precios se dispararon, las tasas también se dispararon y habían venido bajando, pero ya vuelven entonces a retornar a su nivel alcista. El banco quiere una inflación de alrededor del 3%, pero también cita que no solamente hay factores internos que llevan a esta decisión. El banco también cita la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y su efecto sobre los precios internacionales de los combustibles y fertilizantes. Usted lo mencionaba hace un momento, hay varias noticias económicas de Colombia, entre ellas, ¿quién será el próximo ministro de Hacienda del gobierno que entra el próximo 7 de agosto? Sí, Andrés, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la designación del economista y dirigente conservador Miguel Gómez Martínez, lo ven ustedes en pantalla, para asumir la cartera de Hacienda a partir del próximo 7 de agosto. Ese día es cuando se posesiona el nuevo gobierno. Él hizo sus estudios de economía en París, fue embajador de Colombia en Francia, ha sido vicecontralor de la Nación, también presidente del Banco Estatal de Comercio Exterior, Bancoldex, entre otros varios cargos públicos. Recibirá el puesto de Germán Ávila, el ministro actual, quien hizo un anuncio bastante peculiar. Debe ser compensada con una propuesta que vamos a reiterar de reforma tributaria y que sea de manera y de forma progresiva, como todas las propuestas que hemos presentado, y va a ser de conocimiento el próximo 20 de julio. Acompañado a eso, habrá necesidad de hacer ajustes en materia de gastos, pero fundamentalmente tenemos un problema de un déficit fiscal generado por un desequilibrio de ingresos que generó el mismo Congreso, que intentó de manera sistemática generar una situación de carencia de recursos para la ejecución de los planes del gobierno y de asfixia económica. Situación que hasta ahora hemos solventado, pero que debe seguir siendo tratada por el próximo gobierno. Bueno, bien llamativo pues radicar un proyecto 15 días antes de dejar la Casa de Nariño. De todas maneras, este jueves comienza el empalme de equipos. Este funcionario, Germán Ávila, aseguró que el proyecto contiene una serie de recomendaciones para que el nuevo gobierno supere el enorme déficit fiscal que tiene el país. En todo caso, no creo que el nuevo gobierno vaya a seguir estas pues recomendaciones, porque vienen con un plan totalmente diferente para la economía. Bien, Daniel, hablamos ahora de comercio exterior en América Latina. El martes tuvo lugar la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Paraguay, unos meses después de que el Grupo de Economía Sudamericano alcanzara este histórico acuerdo comercial con la Unión Europea, que ya está en vigencia, que algunos de los líderes criticaron como un pacto de aplicación asimétrica, al tiempo que anunciaron negociaciones con Japón. Hugo Caro Jiménez nos cuenta los detalles. Una cumbre con un tono crítico hacia Europa. Los presidentes de los países miembros del Mercosur, menos el argentino Javier Milei, se reunieron en Paraguay este martes para su cumbre número 68. Meses después de concretar finalmente un histórico acuerdo comercial con la Unión Europea, hoy los presidentes suramericanos cuestionaron lo que llamaron una aplicación asimétrica del tratado con el bloque de los 27.
¿Para qué negociamos con Europa si el acceso a nuevos mercados no ha de servir para desarrollar lo que aún no está desarrollado? Este es nuestro siglo. No es el siglo, respeto en su momento de Europa o del norte o del Asia. Este tiene que ser nuestro siglo. Y en eso Bolivia se compromete a lo máximo para ser parte de una convicción clara. Durante la cumbre, los socios de América del Sur también anunciaron las negociaciones del bloque con Japón para la creación de un acuerdo de asociación comercial, con miras a expandir sus lazos más allá de Europa y la región. Nesta cúpula daremos mais paso ao lançar. En esta cumbre daremos un paso más al iniciar negociaciones para una alianza económica con Japón. Próximamente queremos hacer lo mismo con China y seguir acercándonos a los mercados más dinámicos del planeta. Aproximando dos mercados mais dinâmicos do planeta. En paralelo, Mercosur también está negociando un acuerdo de libre comercio con Canadá y los Emiratos Árabes Unidos. Mientras, tras la reunión de este martes, Uruguay asumió la presidencia del grupo con la promesa de hacerlo más abierto al mundo. Los líderes asistentes también aprovecharon el encuentro para expresar su solidaridad con Venezuela, tras el mortal terremoto que sacudió el país la semana pasada. Y vamos a cerrar con nuestra cifra del día, Daniela. 50 millones de dólares que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU espera recaudar para alimentar durante 3 meses a unas 500.000 personas en Venezuela tras los mortíferos terremotos. Antes del doble sismo del 24 de junio, el organismo tenía más de 3.000 toneladas de comida almacenadas en el país, que es una cantidad suficiente para alimentar a más de 10.000 familias durante 2 meses. Según la ONU, inclusive a comienzos del 2026, 7,9 millones de personas ya necesitaban ayuda humanitaria en este país y desde luego pues ahora serán muchas más personas. Claro, la necesidad de seguir ayudando a Venezuela en este momento. Daniela, sí, muchas gracias por este repaso a las noticias de la economía. Nos vemos mañana con más. Por supuesto, acá estaremos. Y de esta manera hacemos una muy breve pausa y ya regresamos con más noticias. Quédense con nosotros.